tal? Estamos ahora con Víctor Cubas Villanueva. Víctor ha sido probablemente uno de los más importantes representantes del Ministerio Público en los últimos 20 o 25 años. Fiscal superior, como fiscal provincial encargado de casos emblemáticos como el de las fosas de Cieneguilla, uno de los más importantes autores de manuales de Derecho Procesal Penal, profesor de la Universidad Católica y la Academia de la Magistratura en estas materias. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte, César. Felizmente bien, superando hasta el momento la pandemia. Un momento en el que todos debemos cuidarnos. Ahora vamos a hablar de lo que representa para alguien como Víctor Cubas y todo lo que él mismo ha sido para el Ministerio Público, la salida y el periodo de crisis que se inició con la juramentación de Gonzalo Chávarri, recientemente removido por la Junta Nacional de Justicia. Víctor, ¿qué representa para ti esta decisión? ¿Cómo ves al Ministerio Público a raíz o a consecuencia de la salida de Gonzalo Chávarri? Bueno, me permites tomarme la licencia de decir que al conocer la noticia, hay en mi persona sentimientos encontrados porque ingresamos al Ministerio Público en el año 1981 y con Gonzalo Chávarri hemos hecho carreras paralelas, igual que con Pablo Sánchez y otros fiscales que han llegado a nivel de fiscal supremo. Y es triste terminar de la manera en que ha terminado, con una sanción tan grave como la destitución del cargo de fiscal supremo y la cancelación del título que lo habilitaba para ejercer dicho cargo. Pero evidentemente esa es la consecuencia de que al final de la carrera se alió con sectores corruptos, poniendo a la institución al servicio de intereses corruptos y generándole al Ministerio Público un conjunto de problemas. Es curioso, ¿verdad? Quiero hacer un paralelo y provocar tu reacción. De varias maneras, el caso de Inostroza, por ejemplo, se termina de configurar cuando fuga del país y soborna a oficiales de inmigraciones prácticamente delante de una cámara y crea un caso indiscutible en su contra, quizás el más fuerte. De varias maneras, en paralelo, el caso de Gonzalo Chávarri se configura cuando, bajo su orden, aquiescencia o tolerancia, se violan los precintos de seguridad de una oficina que había sido intervenida por el equipo especial de la Fiscalía de Anticorrupción. ¿No te parece que de alguna manera a veces negar responsabilidades propias o no hacerse cargo de las contingencias institucionales que alguien representa termina por generar los casos que representan o que expresan la crisis de una posición dentro de una entidad? ¿No te parece que era evitable toda esta crisis de Chávarri con algo tan sencillo como, por ejemplo, aplazar el momento de su juramentación original a mediados del año 18? Evidentemente, lo que ocurre es que se quiso negar lo evidente, ¿no? Eh, Habían ya la propalación desde el 7 de julio de audios que en forma clarísima demostraban un acercamiento entre personas que estaban en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de la Magistratura, y que habían logrado penetrar el Ministerio Público y coordinaban un conjunto de acciones. Y eso es lo que se quiso negar, esas evidencias, cuando la situación era completamente clara y de repente pudo haber una explicación, pero no la hubo porque la profundidad del compromiso asumido era muy grande. Yo considero, haciendo un pequeño análisis de la situación, que el doctor Chávarri, eh, en el momento en que corren voces de que podría
el fiscal de la Nación en ejercicio, Pablo Sánchez, postulara la reelección por 2 años, él se preocupa demasiado y estos sectores corruptos liderados por César Inostroza en el Poder Judicial y por otras personas en el Consejo de la Magistratura, van supuestamente a apoyarlo para que él sea el fiscal de la nación. Y allí juega un rol sumamente importante la actuación de Tomás Gálvez Villegas, quien a la luz de las investigaciones ya realizadas hasta este momento, estaba muy comprometido con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con ilegal nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con la actuación de José Luis Cabaza Roncaya, que era el operador de estos sectores corruptos en las diferentes instituciones. Y ellos le ofrecen un apoyo, lo conectan con Fuerza Popular y, perdón, ingenuamente creen que esta situación no va a ser descubierta y se profundizan las relaciones con miras a tomar el Ministerio Público, controlar todo el sistema de administración de justicia para los fines de traerse abajo las investigaciones que se estaban haciendo en, sobre todo, el equipo especial de lavado de activos y en donde estaban comprometidos, por un lado, Fuerza Popular, pero además muchos líderes políticos importantes que han tenido figuración en los últimos años. Un problema de correlaciones, ¿no? Y una estrategia de negación o una forma de negacionismo que tendríamos que terminar de aprender no conduce a nada, ¿verdad? A veces es No mejor, conduce a nada. no conduce a nada, a veces es mejor reparar en lo que se ha hecho, pedir disculpas, retroceder, explicar, reorganizarse, dar un paso al costado y sostener alguna posición que se pueda defender con transparencia. Pero ahora, Víctor, ¿tú ves en la salida de Gonzalo Chávarri un antes y un después? Es decir, esto que tendría que tener todavía implicaciones mayores dentro de la conformación de la Junta de Fiscales Supremos, ¿verdad? Falta la decisión final en el caso de Tomás Saladino Gálvez, falta la decisión final en el caso del fiscal Rodríguez. ¿Debería conducir o debería abrir la oportunidad para volver a pensar cómo configurar la Junta de Fiscales Supremos? Indudablemente que la decisión tomada por la Junta Nacional de Justicia marca un hito y la historia del Ministerio Público tendrá que verse con antes del 1 de febrero y después del 1 de febrero del 2021. Yo creo que después de la tempestad viene la calma y le corresponde al Ministerio Público recomponer sus cuadros, su alta dirección. En este momento, el Ministerio Público solamente cuenta con 3 fiscales supremos que están en ejercicio. Uno de ellos está igualmente cuestionado y sometido a investigación penal. El hecho de que se haya decidido la situación del fiscal Gonzalo Chávarri determina que ese cargo ya quedó vacante. En los próximos días se tiene que definir la situación de Tomás Gálvez Villegas y seguramente va a correr la misma suerte porque los cargos son similares y las evidencias en relación a Gálvez indudablemente son mayores que en el caso que nos ocupa. Entonces, la Junta se pronunciará seguramente por la destitución y de inmediato tendrá que convocar a concurso para cubrir esos 2 cargos con magistrados supremos titulares. Pero allí no termina el problema del Ministerio Público. Hay un fiscal supremo en ejercicio sometido a investigación, pero además la Junta Nacional de Justicia tiene la atribución
de revisar los nombramientos hechos por el defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno de esos nombramientos es el del doctor Rodríguez Montesa, otro el de Tomás Gálvez. De manera que por alguna de las razones van a tener que abandonar el Ministerio Público y va a venir una recomposición total de la Junta de Fiscales Supremos. Por el camino de las designaciones. Pero me gustaría tu comentario sobre un proyecto de ley que quedó en el tintero en la agenda de iniciativas para la reforma del año 19, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción. ¿Qué comentarios te merece esa iniciativa? ¿Te parece apropiado que era una Fiscalía Suprema adicional? Indudablemente, eh, el proyecto que formulamos desde el año 2017 y que venía gestándose desde un tiempo atrás era contar con una Fiscalía Suprema Anticorrupción que fuese el ente rector de las políticas anticorrupción en el Ministerio Público. El proyecto llegó a elaborarse y se aprobó por una resolución. Cuando se debería nombrar al fiscal supremo, allí se produce una situación muy embarazosa. Tomás Gálvez, que era fiscal supremo de la Fiscalía Suprema Contencioso Administrativo, sostiene que a él le corresponde ser fiscal supremo anticorrupción y condiciona su voto de aprobación del funcionamiento de la institución a su nombramiento como tal. El doctor Sánchez no aceptó eso y dispuso que se posponga la entrada en vigencia de la resolución que creaba una fiscalía. Esa fiscalía está creada y está funcionando con carácter de provisional, pero evidentemente que tiene que formarse en el Ministerio Público, tiene que constituirse una fiscalía anticorrupción, porque tiene que haber un ente rector de la política anticorrupción a nivel nacional. Hablemos de políticas en el Ministerio Público. Víctor, el Ministerio Público fue constituido en su forma actual por la Constitución del 79 y el Decreto Legislativo 052. Y te confieso que todavía me queda la impresión que en su formación original todavía hay muchos reflejos de la organización del judicial, siendo el Ministerio Público una cosa distinta al judicial. De hecho, el gobierno, a través de esta asamblea pequeña de la Junta de Fiscales Supremos, suena mucho a la Junta Plenaria o al Pleno de la Corte Suprema. ¿Y ves desde tu experiencia que este modelo de organización por asamblea de supremos es un modelo apropiado, un modelo suficiente para gobernar y definir las políticas del Ministerio Público? En lo particular, hemos sostenido y lo hemos hecho públicamente, inclusive en algunos de los artículos que hemos publicado, que en el Ministerio Público promovíamos que haya un consejo ejecutivo que se encargue de la función administrativa. Pero esto implicaba no solamente el funcionamiento del consejo administrativo, sino además atribuirle una serie de funciones, porque la Junta de Fiscales Supremos, es verdad, es un órgano que es el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público, pero sus funciones son muy limitadas. La ley orgánica del Ministerio Público se refiere a la Junta en un artículo y 3 o 4 incisos. Tiene como función aprobar la creación de fiscalías, aprobar el presupuesto institucional, nombrar al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, antes lo era también ante el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora ya esa figura ha desaparecido, ¿no? Son poquísimas funciones, no es realmente un órgano de gobierno. Y eso determina que el fiscal de la Nación concentre un conjunto de actividades administrativas que al final distraen
de lo que es la macropolítica institucional y está ocupado en cuestiones menudas, ¿no? Que lo pueden solucionar los presidentes de las juntas de fiscales e inclusive los administradores de los distintos distritos fiscales, pero que no deberían ser de competencia del fiscal de la nación, que por el rango que tiene debería ser la autoridad que dirige la política criminal del Estado. Y hablemos de herramientas de políticas criminales, ¿no? El decreto legislativo 52 permitía utilizar dentro del Ministerio Público directivas. Probablemente la más famosa es la directiva para el principio de oportunidad, pero hay temas como el inicio de investigaciones sobre lavado de activos que no tienen ni una directiva, ni un manual de procedimientos que permita administrar los recursos del Ministerio Público. En términos organizacionales, no sé si compartes mi impresión, estamos a mitad de camino entre las fiscalías numeradas, adscritas a juzgados, y los grupos temáticos por áreas de interés. ¿No tienes la impresión que son este tipo de cosas las que tendría que empezar a discutirse en un colectivo de fiscales supremos encargados de decisiones de políticas públicas dentro de una organización que maneja un recurso tan escaso como la persecución penal? Así es. Y además de que la ley orgánica del Ministerio Público en su artículo quinto establecía que el fiscal de la nación puede emitir instrucciones y estas han sido muy pocas en realidad, ¿no? En los diferentes, las diferentes administraciones llevadas a cabo por los señores fiscales supremos, son pocos los casos que se han hecho directivas. En la época del doctor Sánchez se hizo una sobre la colaboración eficaz, la actuación de los fiscales en el proceso especial de colaboración eficaz, pero en general han sido pocas, pese a que el Código Procesal Penal también establece que el fiscal de la nación tiene como competencia emitir instrucciones de carácter general que orienten la actuación de los fiscales. Y ahí hay realmente un déficit. Cuando hemos estado formulando un proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, que además en el Ministerio Público, no exagero si digo que cada año ha habido un proyecto y deben haber 15 proyectos que nunca han llegado ni siquiera a presentarse al Congreso. En el último de los proyectos se postulaba a que las fiscalías supremas sean entes rectores, ¿no? Haya una fiscalía, por ejemplo, de delitos comunes que fije la política general de persecución en delitos comunes, una fiscalía suprema de lavado de activos, una fiscalía suprema anticorrupción y así por el estilo, de tal manera que esas fiscalías deberían emitir esas directivas que tanta falta hacen y para que los fiscales puedan ejercer en mejores condiciones la función fiscal. Políticas. De varias maneras, la definición de políticas solo alcanza sentido o fuerza vinculante cuando hay una entidad ante quien rendirlas. Te planteo dos modelos de referencia, un poco para buscar tu opinión. En el modelo del judicial, que es un poder del Estado, autónomo, independiente, protegido por la prohibición de injerencia, no hay un espacio de rendición de cuentas imaginable sin violar esas reglas constitucionales. El Ministerio Público, en cambio, es una entidad que administra y gobierna, lo decíamos recién, un recurso escaso como la persecución, y que tiene directivas y reglas que le permiten definir políticas verticales. Al otro lado está el modelo de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Con un ombudsman que tiene que presentarse una vez al año ante el Congreso a dar cuenta del modo en que ha administrado los recursos asignados para el cumplimiento de sus metas y objetivos. ¿No crees que el Ministerio Público tendría que acercarse más al modelo constitucional de la Defensoría y que, por tanto, la Fiscalía de la Nación debería estar vinculada a un deber de rendición de cuentas anual ante el Congreso, de modo que haya un espacio institucional que promueva la definición de estas políticas sectoriales que acabas de presentar? Yo comparto plenamente esa opinión. Uno de los déficits en el aspecto administrativo es esta escasa cultura de rendición de cuentas. Leía en
publicaciones hechas por los promotores de la reforma chilena, las críticas que se hacían a las reformas procesales en América Latina. Y uno de los aspectos más deficitarios es esta poca cultura de rendición de cuentas que hay. Y el problema se complica porque el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo y la autonomía ha sido mal entendida por un sector importante de representantes del Ministerio Público, en el sentido de tenerla como una patente de corso para hacer lo que se quiere. Y no, pues la autonomía es una garantía para el ejercicio debido de las funciones. Garantiza que el fiscal pueda desarrollar con plenitud de autonomía y de independencia sus funciones, pero sometido al marco constitucional, sometido al marco legal constitucional, ¿no? Entonces, si relacionamos una y otra cosa, yo considero que debe haber una política de rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, aterrizándolo esto en un aspecto concreto, he criticado mucho el hecho de que el Ministerio Público anuncie la realización de operativos, lo que no está mal, ¿no? Operativos que realiza en conjunto con la Policía Nacional y con los que trata de desarticular bandas u organizaciones delictivas. Pero luego se pierde el seguimiento sobre ello. No sabemos qué pasó con esas personas que fueron intervenidas, si se les formalizó la investigación, si se les acusó, si se les juzgó y finalmente si se les condenó. Yo proponía que con el mismo entusiasmo con el que se promueve la publicación de un operativo, se diga, esta organización delictiva que fue intervenida en tal fecha, a este momento ha sido condenada, ¿no? Y eso sería una forma de que la opinión pública conozca, sería una forma de hacer docencia, sería una forma de cumplir con este aspecto del Código Penal de prevención general, que la ciudadanía conozca cómo se sanciona a los que cometen delitos y eso sea un elemento de persuasión para evitar que haya nueva comisión de delitos. Lo que nos llevaría a una política de comunicación distinta, quizá una sala de prensa, Indudablemente, o sería, ¿verdad? indudablemente. Víctor, muchas gracias. Ha sido con nosotros Víctor Cubas, discutiendo los lineamientos de lo que podría ser, con ocasión a esto, un momentum en el Ministerio Público, una redefinición del espacio institucional que ocupan entre nosotros las fiscalías. Víctor, muchas gracias. Gracias a ti, César. Encantado de haber conversado contigo y hasta cualquier momento.